tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy va a estar muy bonita la clase. Háganse un rico cafecito, ya casi me lo trae. Y para empezarla, miren lo que les voy a enseñar a tejer. Hoy les tocó a las niñas, a todas las princesas de la casa. Vean qué bonito, me encantaron las combinaciones del estambre y me encantó la puntada. Esto se teje así. Entonces también se me imaginó que podían tejerle una faldita o que es un vestidito de talle largo. ¿Qué les parece? Oigan, pues si vamos a tejerlo, vean qué bonito. Parece que tuviera como tablitas, pero no, es que es el tejido, lo fui tejiendo como en relieve y quedó muy muy lindo. Yo digo que se va a ver hermosas las niñas y ahora hay muchos calzados de colorcitos y eso que yo no dudo que se van a ver hermosísimas, ¿sí? Las niñas, pues háganlo hermosas, disfrútenlo y disfruten a sus hijos, ¿sí? Les voy a dar la lista de materiales y cuanto antes empezamos. Córrale por su cafecito porque va a estar muy fácil y muy bonita la clase. Para tejer este vestidito van a ser 300 gramos de esta hilaza y un gancho del número 4. Hebra de nuestra hilaza vamos a tejer una cadenita que mida lo largo que mide nuestra niña, ¿sí? Vamos a medir a partir de nuestra sisa hasta el larguito que nosotros queramos. 55 cadenitas, más o menos miden unos 33, 34 centímetros. Nada más que ya tejida la cadenita crece un poquito, ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado. Entonces vamos a medir el largo de nuestra sisa al larguito que queremos nuestro vestido. Vamos a tejer 3 cadenitas más y vamos a hacer doble lazada. En el cuarto macizo vamos a meter 1, 2, 2 y 2. Y nuevamente doble lazada y acá. Sacan 1, 2, 2 y 2, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta tejiendo un macizo largo en cada cadenita. El último punto lo vamos a tejer pequeñito. Fíjense. Ya no vamos a cargar 2 veces, nada más una. Y vamos a tejer, a sacar 2 veces, así apretadito. Esto es para que se vaya juntando y esto se nos haga como un pliegue, como un tabloncito. Subimos 2 cadenitas, cargamos 2 veces y otra vez. Ahora vamos a tomar por atrás. ¿Ya vieron? Por abajo de nuestro tejido y hacia atrás. Y volvemos a tejer el mismo macizo. Sacas 1, 2, 2 y 2. Doble lazada y acá. Sacan un punto, 2, 2 y 2. Doble lazada y acá. Y así nos vamos a ir toda nuestra vuelta. Miren, en la parte de acá donde está la colita es donde lo vamos a reducir. Siempre va a ser un macizo pequeño y subir 2 cadenitas. Y de este lado no, de este lado siempre terminamos con un macizo largo y subimos con 4 cadenitas para que nos vaya quedando un poquito más recogido aquí y un poquito más ancho aquí, que es lo que va a ser la parte de abajo de nuestra faldita. Y cuando terminemos la vuelta, regresamos a lo anterior. Vamos a tomar así. Y el último punto, aguas, porque este es el último punto, el de la cadenita. De este lado, acuérdense que lo vamos a hacer con doble lazada. No me vayan a hacer los 2 lados cortos, porque entonces no nos va a dar el vuelo para la faldita. Aquí volteamos nuestro tejido, subimos 4 cadenitas y nuevamente por atrás. Siempre vamos a tomar nuestro punto por atrás, ya sea que voltemos nuestro tejido y lo volvamos a voltear, siempre va a ser por la parte de atrás, ¿sí? Y así nos vamos a seguir tejiendo hasta tener un lienzo largo que dé vuelta al cuerpecito de nuestra niña.
Acuérdense que como va a ser tableadito, no nos va a quedar así estirado. Nos tiene que quedar un poquito plegado para que se vea muy bonito como estos tabloncitos que vamos a formar. Va a quedar algo así, vean. Aquí es donde está la colita y le fui haciendo el macizo corto y aquí fue donde le hacía el macizo largo, ¿sí? Esto es como para que aquí recoja y se nos vea como una tablita. Ahora les iba a decir, todas las vueltas vamos a agarrar nuestro macizo por atrás, aunque volteemos nuestro tejido, siempre por atrás, ¿sí? Vamos a terminar esta vuelta que empezamos y les voy a enseñar, porque miren qué bonito quedó. Vean, yo ya hice muchas vueltas, ahorita les voy a decir cuántas hice. Ya terminé de tejer 2 bolitas de estambre. Miren, de este lado queda como una costurita y de este lado queda así. Entonces, del lado que a ustedes les guste, ese es el lado que vamos a poner para el frente. Miren, yo terminé mi vuelta del lado donde está el macizo largo. Me voy a regresar para terminarla de este lado donde están los chiquitos. Tienen que ver, les voy a decir cuántas tablitas me formaron. Ahorita voy a completar esto. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 tablitas. Acuérdense que estamos haciendo un vestidito talla 2. Bueno, voy a terminar mi vuelta y nos vemos acá arriba para decirles cómo vamos a disminuir otro poquitín. Ya estoy en la parte de arriba de mi vestidito. Miren, como ustedes ven, en algunas partes se me olvidó, como aquí, miren, no puse el macizo chiquito. Pero no se preocupen, si a ustedes les pasa algo así, ahorita vamos a hacer un medio punto para recoger un poquito. Sí es importante que con la cinta de medir les midan a sus niñas cuánto miden de ancho, porque no sea que nos vaya a quedar muy grande o muy apretado. Entonces tienen que medir para que a esa medida nosotros pongamos esto de aquí arriba, ¿sí? Más o menos yo voy a calcular porque no tengo una niña aquí. Más o menos es que no tengo una niña, pero más o menos ya calculé que mida 50 centímetros, ¿sí? Entonces todo esto lo vamos a reducir a 50 centímetros. Lo que vamos a hacer es sacar la mitad y ponerle un marcador, luego a la cuarta parte para ver cuánto tenemos que disminuir en cada parte. Si lo dividimos, si son 50, la mitad serían 25 centímetros y 25. Y la cuarta parte serían 12, 13 puntos, ¿sí? Entonces, 13 centímetros. Debe de medir 13 centímetros una cuarta parte, 12 la otra, 13 y 12 para que demos los 50 centímetros de ancho. Ahora, ustedes midan a sus niñas, porque hay niñas más gorditas, hay niñas más flaquitas, entonces es bien difícil que ustedes, que yo sepa qué talla les puedo decir, porque luego les digo, es talla 3, pero a mí me pasa con mis nietos, que tienen 7 años y le compro talla 12, ¿verdad? Entonces no les vaya a pasar así. Bueno, vamos a poner nuestros marcadores y ahorita nos vemos. Miren, ¿se acuerdan que les conté 30 tablitas? La mitad serían 15 y la cuarta parte serían 7 y medio y 7 y medio para acá. Ahora, este lado nos tiene que medir, acuérdense, 12 centímetros. Entonces lo vamos a reducir a que este pedacito nos mida 12 centímetros. De todo lo que tenemos que reducir. Vamos a poner 13, ¿sí? Entonces lo vamos a juntar hasta que acá nos mida 13. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner medios puntos en la parte de arriba. Uno aquí. Vamos a poner uno arriba de cada vuelta. A ver si no nos pasamos.
Bueno, cuando ya tengan la medida de su parte de arribita del vestido, vamos a cerrar nuestro lado. Bien, vamos a cerrar un punto con otro. Este punto con este punto. Este con este. Nos tienen que quedar parejos porque acuérdate que tenemos 55 de cada lado. Y esto se va a quedar como si fuera parte de esta orillita, ¿sí? Como nuestro frente. Ya teniendo cerrado nuestro lienzo, miren, queda como si fuera una tablita. Ahora vamos a tejer la parte de arriba. Volvemos a amarrar nuestro hilo arriba y vamos a tejer en esta parte de aquí, la puntadita que ahorita yo les voy a decir, nada más que será un tantito así. Sacamos punto y tejemos 2 cadenitas. Ya vamos a tejer un macicito de 2 sacadas en cada cadenita. Toda la vuelta. Al terminar la vuelta, vamos a cerrar con un deslizado. Vamos a tejer un medio punto, 2 cadenitas, saltamos 2 y aquí no vamos a prender en el hoyito, sino acá abajo. 2 cadenitas y acá, ¿sí? Cada 2 macizos. Al terminar la vuelta ponemos un punto deslizado, nos deslizamos a la cadenita, subimos 2 cadenitas y vamos a tejer 2 macizos de 2 sacadas en cada, arriba de las cadenitas, ¿ya vieron? Ya nada más esta vuelta y ahí ya vamos a separar nuestra sisa, sin cadenas ni nada, toda la vuelta de macizo. Bueno, así con esta puntada vamos a tejer 1, 2 y 3 vueltas de macizos con sus 3 vueltas de cadenitas. Cuando terminemos vamos a marcar la mitad de acá y la mitad de acá y vamos a tejer el tirantito. Miren, yo ya me adelanté y tejí Lo podemos hacer de muchas formas. Lo podemos hacer así que forme un moñito arriba o lo podemos hacer más delgado o más gordito, ¿sí? Como ustedes quieran. Y también acuérdense que debe de medir aquí. Aquí va a ir su bracito de la niña hacia su hombro, la distancia que cada quien necesite. Yo tejí, miren, con 4 puntos tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 15 vueltas, ¿sí? Y ahorita voy a tejer el otro para acá. Miren, me tiene que separar a la mitad y a partir de la mitad conté 3 cuadritos para este lado y 3 para para que me quede de la misma forma del otro lado, ¿sí? Entonces vamos a contar. 1, a partir de que está marcado, 1, 2, 3, y en el que sigue es donde vamos a hacer nuestro tirante. Vamos a dejar 3 libres y aquí vamos a hacer nuestro tirante. Amarramos nuestra hebra. Es muy importante que dejen los hilitos largos en donde amarran para que luego los podamos rematar. Sacamos punto. Son 2 cadenitas y aquí adentro 2 macizos. Y luego aquí arriba del medio punto, igual que en el otro inicio, que tejimos en el medio punto macizo, así lo vamos a tejer. Miren, con estos 4 puntos nos vamos a seguir tejiendo nuestras 15 vueltas o las vueltas que nosotros necesitemos para tener nuestro tirante. Cuando acabemos un lado, cortamos y nos vamos para el otro tirante. Acuérdense que vamos a dejar la misma distancia uno que de otro. Cuando terminemos 15 vueltas,
Contamos aquí 1, 2, 3 y en el cuarto es donde hacemos tirantes, ¿sí? Qué lindo nos quedó. Está muy sencillo este vestido, muy bonito. Ya nada más aquí abajo, si quieren hacemos una orillita. Ahorita vemos qué orillita le vamos a poner como para tenerlo como un terminado. En la parte de abajo vamos a amarrar nuestro hilo. Vamos a sacar punto. Vamos a tejer una orillita bonita para darle un poquito de vista. Vamos a hacer 3 cadenitas, lazada, y vamos a meter en el siguiente color. Ves que esa es una tablita aquí. Vamos a tejer un macizo de 2 sacadas. Sacan 2 y luego 2. 3 cadenitas y sobre este macizo vamos a tejer 3 macizos, pero de 3 sacadas para que se vean más larguitos. Sacan 1, 2 y 2. Y otra vez. ¿Sí? Son estos cuadritos que a mí me encantan. Ahora otra vez aquí. Prendemos aquí. Un macicito chico de 2 sacadas. 3 cadenitas. Y sobre este 3 macizos. Acuérdense, con la cadenita van a ser 4. 1, 2, 3, 4. Lazada y prendemos acá. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Terminamos aquí con un punto deslizado y ya con esto terminamos nuestro vestidito. Este no lo vamos a planchar porque si no se nos van a desbaratar nuestras tablitas o nuestros tablones, ¿sí? Entonces ya nada más aquí su punto deslizado, cortamos nuestro hilo. Es muy importante que rematen muy bien todos los hilitos y que quede muy bonito. Ay. Y todos estos hilitos hay que rematarlos. Y ahora sí vamos a ver cómo quedó. Pues sí, oigan, ¿qué tal les pareció la clase? Ya me trajeron mi café, que yo disfruto muchísimo, muchísimo platicando con ustedes y tejiendo con ustedes y tomándome un rico cafecito. Oigan, pues, ¿qué tal? ¿Verdad que estuvo muy bonita, muy padre? Me encanta el olor, me encanta el sabor. Combinado con el tejido y su plática y su compañía, es hermoso esto. Oigan, pues espero que les haya gustado muchísimo, que se los tejan a sus niñas. También se los pueden tejer como faldita, vean, aquí le hacen la pretina y les queda muy bonito. Pueden hacerlo de colores lisos, 2 vueltas de cada tono y también les quedan las tablitas y les va a quedar muy, muy bonito. Oigan, pues entonces les mando un beso muy grande. Acuérdense de suscribirse a mi canal de inglés, Laura Cepeda English. Las quiero muchísimo y no se pierdan el próximo video porque les tengo una gran sorpresa. Adiós, bye.